Ya, y Arantxa también, ¿no? Falta. ¿Qué más? Y Yanire. Pues sí. Y Paula. Vale. Bueno. Gaurko batzarreria hasiera emango diogu. Vamos a dar inicio a la comisión. Lehenengo puntua, Primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si no hay ninguna intervención, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, que es la propuesta de aprobación de la cuenta general del año pasado. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Abstenciones. Queda aprobada. Punto 3, cuarto y quinto son propuestas de modificación de diversos puntos, por lo que habrá que hacer votación separada. Primero es la modificación del complemento específico por cambio de jornada del trabajo en la dotación con el código 340 del puesto conserje escuela. Es el de Larrañasubi, que ha solicitado que pueda hacer su turno por la tarde y hay que hacer la modificación correspondiente. Por lo tanto, tenemos que hacer esta propuesta de modificación. Si no hay problema, ¿votos a favor? Abstenciones. El punto cuarto hace referencia a la racionalización del área de cohesión social. También hay una serie de modificaciones en el RPT que están recogidas y explicadas en el informe correspondiente. Si hay alguna pregunta, daríamos más explicaciones. Paula. Quería hacer una pregunta sobre la mesa de negociación, porque es verdad que se incluye el acta, pero nos gustaría saber qué opinan los sindicatos, porque dice que tras el proceso de debate y negociación sobre la materia mantenida en 4 mesas y vistas las posiciones de las partes, la Administración da por finalizado este punto, comunicando la puesta en marcha de la propuesta de racionalización. Entonces, por saber cómo había sido el debate y veo que no hay acuerdo, entiendo, ¿no? Hay varios grupos sindicales, no todo el mundo tiene la misma opinión, habría que referirle esa pregunta, habría que trasladársela a cada uno de ellos, pero en general tenían un punto de discrepancia, que era la apertura a otras administraciones del puesto de nueva creación de coordinación de la subárea de intervención sociocomunitaria. Por lo demás, estaban mayoritariamente de acuerdo o sin ninguna observación que realizar. Y si más matices habría que preguntarles a cada una de las centrales sindicales, claro. Vale. No sé si se puede dar algún detalle sobre el tema de, por ejemplo, el especialista en drogodependencia. ¿Nos quedaríamos sin técnico en la materia o simplemente pasa a ser una persona de intervención comunitaria pudiendo abordar tareas de otros servicios? Simplemente es un adverbio que yo no utilizaría. Hay en la conformación del área, después de secretar el organigrama en el 2018, el área el subárea de nueva creación, que es la de intervención sociocomunitaria, también los puestos de los técnicos medios, los puestos de técnicos y técnicas medias adscritas a ese área, se ocupan como técnicos de intervención sociocomunitaria de todas las acciones y las competencias que están asignadas a ese área. Drogodependencias incluidas. Vale, reformulo la pregunta por si acaso no se ha entendido. Una vez, por ejemplo, que la persona que actualmente ocupa este puesto, por ejemplo, deje de estarlo, quien se incorpore ahí sería como técnico o técnica, ¿no?, de intervención sociocomunitaria. Eso es. Y entonces no tendría que estar especializada esa persona que pudiera entrar en este puesto en drogodependencia en este caso, porque no tiene esta denominación. Digo drogodependencia como puedo decir otros. En la RPT del Ayuntamiento, hasta la fecha de creación de los puestos de intervención sociocomunitaria, no existían ni siquiera puestos para esa dedicación, sino que eran básicamente programas temporales, un histórico con diferentes conclusiones temporales, pero ha sido una transformación que se ha ido haciendo de una forma paulatina, es decir, venimos de programas temporales
con una limitación temporal, con unas actividades concretas, y para estructuralizarlas dentro de la plantilla municipal se incorporaron dentro de la relación de puestos de trabajo. Para ello se crearon las plazas y los puestos correspondientes con la dotación económica que estaba destinando previamente de una forma recurrente a los propios puestos de programas temporales. Por tanto, no hubo una necesidad de acrecentar en general. En algunos de las cuestiones sí, pero no hubo una necesidad general porque era transformar temas temporales en tema estructural, y lo que se decidió además, de acuerdo a todas las áreas, tanto al área gestora como al área que administrativamente tiene la competencia de la ordenación de la relación de puestos de trabajo, que no es otra que la de personal y organización, pues se decidió que fueran, y tal como se hizo todas las monografías y la valoración de puestos de trabajo, que sean puestos de intervención sociocomunitaria, de tal forma que puedan indistintamente atender una u otra tarea, con el grado de especialización que les dé la experiencia laboral correspondiente, claro. Vale, entiendo que esto, después de haberse hecho las monografías dentro de la valoración, se ha considerado como algo que es positivo, no solo porque pase algo a ser temporal a ser estructural, que por supuesto es bueno, sino que, claro, el perder esas denominaciones nos trae algo positivo por encima de que siguieran denominándose de una manera específica cada una de estos... A criterio de todos los intervinientes en el proceso, sí, por eso se ha producido. Vale. Bueno. Vamos, que te la presentatuko dugu. Alde? Votación. A favor. Abstentzioak. Abstenciones. Ez dago kontrako. No hay votos en contra. Queda aprobada. Bosgarren Punto 5. puntuan, lanpostu zerrenda aldatzeko proposamena. Es la propuesta de modificación del RPT para la estabilización del empleo temporal al amparo de la ley 20/21. 2021 bat legearen babesean. Bueno, kasu honetan egiten den aldaketa bakarra. En este caso, la única modificación corresponde a la titulación. Egokitzapen hori egiten da, titulazio batzuk. Egokitzapen egin behar da. Para poder incorporar estas titulaciones, en base a los baremos, no sé si necesitan alguna otra explicación. Si no, pasamos a la votación. Bien, en este caso, votos a favor. Abstenciones. Queda aprobada. No hay votos en contra. Punto 6. Propuesta de acuerdo sobre abono de factura a Inzar y Sociedad Cooperativa. A favor. Abstenciones. No hay votos en contra. Estás apuntando, ¿verdad? Por si acaso. Sí. Punto 7. Propuesta de acuerdo sobre abono de factura a Orgatzi SL. Como es nueva, hay que explicar que ya está adjudicado un nuevo contrato y en principio es la única factura existente. Sí que les aseguro que ya está hecha la adjudicación nueva y mientras tanto pues ha habido esta factura. Pasamos a la votación. A favor. Abstenciones. No hay votos en contra. Punto 8. Entramos en las daciones de cuenta. Diversas son las soluciones de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. ¿Hay alguna intervención? Pasamos al 9. Dación de cuenta y diversas resoluciones de incorporación de crédito. Bueno, ohikoa hirueleko kontu hartzaile orokorren txostena da, iraunkortasunari buruzkoa. Perdón, es el punto 10, lo damos por informado. El punto 11, dación de cuenta de informe justificativo a alcaldía. El punto 12, ruegos y preguntas. Por escrito se han presentado una... No, perdón, de H. Bildu no. Tengo aquí el borrador y bueno, lo cambiamos. Está bien en la convocatoria, pero yo me he equivocado en mis papeles. Bueno, es del Elkarrekin Podemos. Podéis hacer la pregunta. Una parte creo que ya ha sido respondida, si no me equivoco, en territorio, en comisión de territorio. Y la segunda parte, bueno. Sí, Pablo, por favor. Vale, realizo la pregunta entera.
que es lo que habíamos registrado, ¿vale? Los locales de casas de apuestas. Nos gustaría saber en qué cuadro de categorías catastrales están ubicadas las casas de apuestas en guetos, si se enmarcan como casinos y clubes sociales o como bares y cafeterías. Y preguntamos, ¿qué otros locales para actividades económicas se enmarcan en estas categorías, además de lo que ya mencionan explícitamente? ¿Se va a tomar alguna medida para evitar que nuevas casas de apuestas sigan abriendo locales en nuestro municipio? Bueno, hori erantzun da izana. Bueno, esto ya ha sido respondido, así que pasamos a la segunda parte. Vale, sobre presupuestos municipales. Dada la incertidumbre que existe por la situación económica actual, el Gobierno vasco anunció su intención de adelantar el planteamiento de los presupuestos vascos. Dentro del Ayuntamiento, ¿se dispone de información para saber si se podrá también adelantar la presentación de los presupuestos locales respecto a años anteriores? Bueno, con la información que tenemos hasta ahora, llevamos la temporada habitual y por lo tanto a mediados de octubre haremos la liquidación y de cara al año que viene veremos cuál es la estimación que será pública y a partir de ahí pues redondearemos los presupuestos. Lo que estamos haciendo en principio es la labor interna, el trabajo interno para poder presentar el borrador cuando se pueda. Espero para mediados o finales de octubre, cuando conozcamos la cifra de deuda del Kutxa. Bien, por escrito no tenemos más preguntas. No sé si de forma oral hay alguna. Sí, Paula. Hemos visto que los ayuntamientos podrán descontar hasta el 90% del IBI a familias numerosas y a las vulnerables, que lo anunció Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, nos gustaría saber si hay intención de traer esta nueva posible reforma de la ordenanza dentro del nuevo calendario normativo del próximo curso que se suele aprobar después de verano. Sí, pero de momento no nos ha llegado esta opción. Todavía no se ha terminado el proceso administrativo y no hemos llegado al punto que tiene que llegarse para poder adoptar decisiones, ¿no? Esta es la explicación, ¿verdad? Efectivamente, parece que está aprobado el proyecto, pero todavía está en fase de tramitación en las Juntas Generales. Entonces, esperaremos a que finalice. Pero sí es nuestra voluntad analizarlo y en la medida que sea posible pues hacer esto porque, bueno, de cada año que viene tienen que aprobarse las cuentas antes de finalizar el año y si es posible por el calendario, pues es una intención aprovechar para incluir esto en las ordenanzas. Una última pregunta sobre esta última ola de calor que hemos visto que en otros lugares ha tenido problemas para las personas trabajadoras y nos gustaría saber si las empresas con las que trabaja el ayuntamiento, incluso la plantilla municipal que trabaja en el exterior, bueno, si está cubierta de alguna manera o si está flexibilizando en momentos muy específicos de ola de calor, por si volviera a darse, que tiene pinta, si se ha flexibilizado el horario, si se ha tenido especial cuidado con esto y si se está también vigilando las empresas que trabajan con el ayuntamiento en este sentido, con cláusulas o con algún tema especial. Bueno, cualquier riesgo que haya para la salud de las personas trabajadoras del ayuntamiento está siempre contemplado, ese también, y en la medida que el personal de riesgos laborales dé alguna pauta específica al respecto que no se esté cumpliendo ya, pues sería implementada como novedosa. Pero bueno, hasta el momento no hay ninguna pauta adicional a las que ya se está cumpliendo porque estructuralmente pues, tenemos cobertura suficiente. Y en cuanto al seguimiento de las empresas, pues igualmente cada área gestora, cuando tiene alguna empresa contratada que tenga personal a su disposición, tiene que hacer ese seguimiento. No tengo ninguna novedad sobre que se haya producido, no lo sé, al menos nada que se haya producido ningún riesgo suficientemente alto como para acrecentar las labores que se hacen habitualmente con olas de calor. Vale, gracias. Vale, es que esta pregunta iba un poquito porque, bueno, como sabemos con el tema del cambio climático, parece que este verano ha sido, digamos, el menos caluroso de los que nos vienen de aquí en adelante. Entonces, no sé si sería bueno que en algún momento podamos abordar que los futuros contratos y demás de servicios, sobre todo que sean en la calle en este caso, ¿no? Que es lo más peligroso,
puedan empezar a incluir algún tipo de cláusula que les proteja en cuanto a la flexibilidad horaria que se puede haber tenido hasta ahora y que ha sido positivo y que efectivamente no ha dado ningún problema, pero igual tenemos que empezar a contemplar algún tipo de medida específica. Entonces, bueno, si de aquí en adelante se iba a hacer alguna reflexión, pues... Si fuera necesario, sí, pero al parecer, cada vez que ha habido un riesgo, por ejemplo, con los riesgos de contagio de la pandemia, era suficiente con el reglamento que tenemos ahora para poder flexibilizar y poder tomar decisiones al respecto y adecuarnos. Es decir, no parece que la normativa general tenga que darnos nada adicional. Se van identificando los riesgos y se va actuando al respecto. Tenemos herramientas suficientes. Pero bueno, si surgiera algo nuevo de quien tiene que hacer normativa básica general, por ejemplo, el gobierno central, pues bienvenido será. Pero mientras tanto, con la normativa que tenemos, queremos tener las herramientas suficientes como para adecuarnos a todas esas condiciones. Y en la medida que el Departamento de Riesgos Laborales vaya identificando que esos riesgos van acrecentándose y que hay que tomar medidas adicionales, así lo recomendará sin ninguna duda. Creo que tiene probado su capacidad de prevención y los resultados lo avalan. Vale, gracias. ¿Es badago beste galderik? Si no hay más preguntas, damos por terminada la comisión. Muchas gracias.